Ximena caminaba por los pasillos interminables de la estación espacial, sus pasos resonando en el metal frío, como si cada eco recordara su aislamiento. Cada puerta que pasaba, cada ventana que reflejaba su rostro, le devolvía la misma verdad: estaba sola, y nadie parecía necesitarla. Los otros ocupantes de la estación la evitaban, como si su presencia fuera un mal presagio. Susurros de desaprobación y miradas esquivas se cruzaban en su camino, pero nunca una palabra amable. Su nombre, pronunciado a veces en voz baja, llevaba un tono de lástima o miedo. La luz artificial iluminaba su rostro pálido y sus ojos grandes, que reflejaban tanto desconfianza como una tristeza profunda. Había aprendido a no esperar nada de los demás. Cada intento de acercamiento había terminado en rechazo. Cada sonrisa ofrecida era ignorada o malinterpretada. Por eso, Ximena había decidido moverse como un fantasma, invisible para todos, preocupándose solo por no estorbar. Mientras avanzaba hacia el sector de mantenimiento, notó un leve zumbido en los conductos de ventilación, un sonido que normalmente hubiera ignorado. Pero esta vez algo la hizo detenerse. Su instinto le decía que no estaba sola, aunque no había nadie visible. Contuvo la respiración y se apoyó contra la pared, observando el corredor vacío frente a ella. Fue entonces que apareció. Un humano caminaba con pasos firmes, seguros, que no buscaban llamar la atención, pero que no podían pasar inadvertidos. Sus ojos, de un marrón profundo, se encontraron con los de Ximena por un instante y no miraron hacia otro lado. Se detuvo a unos metros, evaluando la distancia con una calma que contrastaba con el miedo de Ximena. Sin esperar permiso, se sentó a su lado en un banco metálico que había allí, y simplemente la miró como si la hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Ximena quería levantarse, alejarse, desaparecer. Su mente le gritaba que no confiara en nadie, que no se dejara atrapar por la ilusión de compañía. Sin embargo, había algo en su postura, en su silencio, que no parecía amenazante. No había preguntas indiscretas, no había juicios, solo una presencia serena y constante. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Ximena respiraba con dificultad, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. El humano, que se presentó finalmente como Mateo, no hizo más que ofrecerle una pequeña ración de alimento. No hubo comentarios sobre su aspecto, sobre su pasado, ni sobre los rumores que corrían por la estación. Su simple gesto decía más que cualquier palabra: tú importas, aunque nadie más lo diga. Por primera vez en años, Ximena no sintió la necesidad de ponerse a la defensiva. Apenas rozó su mano accidentalmente al tomar la ración, y un calor inesperado recorrió su cuerpo. No era físico solamente, sino algo más profundo, algo que hacía que su corazón latiera con fuerza. No podía entenderlo, pero tampoco quería alejarse de ese sentimiento. El corredor se volvió menos frío, menos inhóspito, aunque nadie más estuviera presente. Mateo no hablaba demasiado, pero su silencio estaba lleno de atención. Cada mirada que le dirigía, cada pequeño gesto, le aseguraba que no estaba sola, que podía confiar, aunque fuera por un instante. Ximena, que había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible, sintió que aquel humano la veía como realmente era, como si fuera importante y digna de cuidado. Y en ese instante, mientras la estación seguía su rutina indiferente y los ruidos mecánicos llenaban el aire, Ximena entendió algo que no había sabido antes: no todas las miradas evitaban su existencia. No todos la consideraban inútil. Al lado de Mateo, aunque aún no lo comprendiera del todo, se sentía como una reina, aunque fuera solo por unos minutos. Y eso era suficiente para que su mundo comenzara a cambiar. El silencio entre Ximena y Mateo en el banco metálico se sentía extraño, pesado y a la vez reconfortante. No había necesidad de palabras, el simple hecho de estar juntos rompía algo dentro de Ximena, algo que había aprendido a endurecer con años de indiferencia y abandono. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la miraba sin miedo ni juicio, sin querer aprovecharse ni imponer su voluntad. Mateo finalmente habló, con una voz calmada y firme, pero sin insistir. No tienes que decir nada si no quieres. Solo quería que supieras que alguien está aquí. Su mirada no se apartó de la de Ximena, y aunque era humana y sencilla, contenía un peso que parecía tocar partes de ella que creía muertas. Ximena quiso responder, pero las palabras se le enredaron en la garganta. No estaba acostumbrada a que alguien hablara con ella como si su existencia tuviera valor, como si su presencia fuera suficiente. Solo pudo asentir ligeramente, y eso pareció bastarle a Mateo. Con un gesto suave, sacó de su mochila un paquete de alimentos y se lo ofreció. La ración no era lujosa, apenas lo necesario para sobrevivir un día más en la estación,
pero el gesto tenía un significado que Ximena no podía ignorar. Mientras tomaba la comida, sus dedos rozaron los de Mateo. Un pequeño contacto, breve y accidental, pero suficiente para que un calor extraño se extendiera por su brazo. Ximena apartó la mano rápidamente, confusa por la intensidad del sentimiento que eso había provocado. Nunca había experimentado algo así. Siempre había evitado la cercanía, pero ahora, con Mateo a su lado, algo dentro de ella comenzaba a despertar. Se sentaron juntos en silencio, compartiendo el espacio sin hablar demasiado. El sonido de los sistemas de la estación llenaba los vacíos, y la rutina mecánica se convirtió en un telón de fondo para algo más grande que la soledad. Mateo no forzaba la conversación. Simplemente estaba ahí, permitiendo que Ximena se sintiera segura en su presencia, y eso era suficiente para que ella comenzara a confiar. Después de un rato, Ximena empezó a hablar de manera tímida, describiendo fragmentos de su vida en la estación, los días en que nadie la saludaba, las veces que intentaba participar en tareas colectivas solo para ser ignorada, los momentos en que su nombre se mencionaba como si fuera un error. Cada palabra venía cargada de un dolor contenido durante años. Mateo escuchaba atentamente, sin interrumpir, con la mano apoyada sobre la suya, ofreciéndole un apoyo silencioso que parecía decir no está sola. Con cada relato, Ximena sentía como una barrera dentro de ella comenzaba a desmoronarse. Nadie le había dado ese tipo de atención, nadie había esperado nada a cambio, nadie la había visto como algo más que un problema o una sombra. Mateo no solo la escuchaba, sino que la entendía de una manera que desafiaba todo lo que creía posible. Cuando terminó de hablar, solo hubo un instante de silencio, pero esta vez no era pesado ni incómodo. Era un silencio lleno de reconocimiento y respeto. Mateo inclinó la cabeza ligeramente, como si asentara a cada palabra no dicha y a cada emoción sentida. No eres invisible para mí, dijo suavemente, y esas palabras, simples y directas, hicieron que Ximena sintiera un calor desconocido en el pecho. Por primera vez en años, alguien la veía como alguien importante, alguien digno de cuidado. La luz de los conductos de la estación brillaba débilmente sobre ellos, reflejándose en sus rostros. Ximena notó que sus ojos se habían suavizado, que su postura ya no era completamente defensiva. Mateo no la presionaba, simplemente estaba allí, paciente y constante, enseñándole sin palabras que podía confiar en él. Y aunque todavía había miedo, todavía había desconfianza, también había una chispa de esperanza que comenzaba a crecer. Cuando se levantaron finalmente para continuar con sus tareas, Ximena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de pertenencia, un hilo invisible que la conectaba a otro ser humano de manera inesperada. No sabía hacia dónde los llevaría esta relación incipiente, pero en ese momento comprendió algo fundamental: no todos los humanos eran fríos o indiferentes. Algunos podían ofrecer refugio, comprensión y, quizás, algo más que ella aún no se atrevía a nombrar. El primer contacto, breve y simple, había cambiado la forma en que Ximena veía la estación, a los demás y sobre todo, a sí misma. Por primera vez, la soledad parecía menos eterna, y la idea de compartir momentos con alguien más dejaba de ser aterradora y empezaba a ser una posibilidad. Aquella noche, la estación estaba envuelta en un silencio inusual. Los sistemas seguían funcionando, pero los corredores principales estaban desiertos, y la luz artificial de emergencia teñía las paredes de un azul pálido que hacía que todo pareciera irreal. Ximena se encontró caminando junto a Mateo hacia la plataforma de observación, un lugar que pocas veces visitaba y que le resultaba tanto fascinante como intimidante. Desde allí, el espacio abierto parecía un abismo infinito, estrellas dispersas que brillaban como diminutas promesas en la oscuridad. Mateo permaneció a su lado en silencio, su presencia firme y constante. Ximena no sabía por qué se sentía tan segura con él, cómo podía confiar tanto en alguien que apenas conocía, pero la sensación era innegable. Cada paso que daba junto él parecía alejarla un poco más del peso que había llevado durante años, la sensación de ser invisible, de no ser deseada, de no tener valor. Al llegar a la plataforma, Mateo se inclinó ligeramente hacia el borde, observando las estrellas con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones en Ximena. Ella se acercó lentamente, sin atrever a mirarlo a los ojos directamente, sintiendo que el silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de algo que aún no podía nombrar. Finalmente, después de varios minutos, su voz suave rompió la quietud. ¿Alguna vez te han escuchado de verdad?, preguntó Mateo, sin mirarla, como si la pregunta fuera para sí mismo. Ximena lo miró, sorprendida por la forma tan directa y extrañamente personal de hablar.
La pregunta la hizo retroceder mentalmente a todos los momentos en que había intentado comunicarse con otros y había sido ignorada o minimizada. Por un instante, sintió que su garganta se cerraba, que las palabras se le quedaban atrapadas. Mateo giró la cabeza hacia ella y sostuvo su mirada. No solo con los oídos, Ximena. Con atención, con respeto. ¿Te han visto alguna vez de esa manera? La forma en que pronunció su nombre le hizo estremecer el corazón, y por un momento, Ximena sintió que podía confiar en él por completo. Respirando hondo, comenzó a hablar, empezando con fragmentos pequeños, casi tímidos. Habló de su infancia, de los días en que sus esfuerzos eran ignorados, de las veces que fue humillada o pasada por alto. Habló de la soledad que la acompañaba incluso entre multitudes, de la sensación de no encajar, de ser siempre la que nadie necesitaba. Cada palabra que salía de su boca la hacía más vulnerable, pero al mismo tiempo liberada. Mateo no interrumpió. Solo escuchaba, sus ojos nunca apartándose de los de ella, sus gestos sutiles y su respiración tranquila hacían que Ximena sintiera que cada palabra estaba siendo recibida y comprendida. En cada silencio que seguía sus confesiones, sentía la aceptación de alguien que la veía como realmente era, alguien que reconocía su valor sin cuestionarlo, sin poner condiciones. Cuando terminó, un nudo de emoción le oprimía el pecho. Se sentía expuesta, pero extrañamente segura. Mateo se inclinó ligeramente y apoyó su mano sobre la de Ximena. La presión no era fuerte ni invasiva, pero transmitía un mensaje claro: estoy aquí. No estás sola. Ximena miró su mano sobre la suya y por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus barreras bajaran. Un calor inesperado se extendió por su cuerpo, mezclando miedo y alivio, y algo más que no podía identificar del todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza únicamente, sino de una mezcla de gratitud y alivio. Mateo no dijo nada, solo sostuvo su mirada, permitiéndole sentir que estaba bien mostrar su vulnerabilidad. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío. Cada respiración compartida, cada mirada, cada toque inadvertido creaba un vínculo silencioso y profundo entre ellos. Ximena comprendió que Mateo no solo la aceptaba, la admiraba, la valoraba, la reconocía como alguien importante, alguien digno de amor y cuidado. La plataforma estaba iluminada por la luz tenue de las estrellas y por la tenue iluminación de la estación, pero para Ximena parecía que el espacio mismo la rodeaba de un resplandor cálido, como si aquel humano hubiera encendido algo dentro de ella que llevaba apagado años. Mientras la noche avanzaba, la estación parecía desaparecer a su alrededor. Todo lo que importaba era Mateo y la sensación nueva y aterradora de que podía confiar en alguien, de que podía permitirse ser vista, ser escuchada y, quizás, empezar a ser amada. Cuando finalmente se levantaron para regresar a sus tareas, Ximena sintió que algo dentro de ella había cambiado de manera irreversible. La soledad que la había acompañado durante tanto tiempo ya no se sentía tan absoluta. Por primera vez, podía imaginar un futuro en el que no estaría sola, en el que alguien vería su valor y se quedaría a su lado, no por obligación, sino por elección. Los días siguientes transcurrieron con una rutina que parecía más ligera gracias a Mateo. Ximena comenzó a moverse por la estación con una seguridad que no había sentido antes, y su corazón ya no se tensaba ante cada mirada esquiva. Sin embargo, la tranquilidad era engañosa. Algo acechaba en los rincones, algo que la estación no había registrado antes. Los ataques comenzaron de manera sutil. Primero fueron pequeños apagones en los sistemas de comunicación, luego ruidos extraños en los conductos de ventilación, un zumbido metálico que recorría los pasillos como un susurro inquietante. Ximena lo percibía antes que los demás, sus sentidos siempre alerta por instinto. Mateo lo notó también, pero en lugar de asustarse, permaneció junto a ella, analizando cada señal, cada patrón irregular con calma y precisión. Una tarde, mientras revisaban el área de almacenamiento, una criatura surgió de la oscuridad. Era pequeña, veloz, pero con un brillo peligroso en sus ojos que hacía que Ximena sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Su primera reacción fue paralizarse, pero Mateo la empujó suavemente hacia un costado y levantó una herramienta improvisada como defensa. Sus movimientos eran fluidos, calculados, y la manera en que protegía a Ximena hizo que algo dentro de ella se agudizara, miedo mezclado con admiración. La criatura desapareció antes de que pudieran atacarla de manera efectiva, pero su aparición dejó claro que la amenaza no era aleatoria. Ximena y Mateo comenzaron a coordinarse, moviéndose por los pasillos con cautela, cubriéndose mutuamente. Cada vez que una sombra o un sonido extraño surgía, sus manos se rozaban de manera casi instintiva, recordándoles que no estaban solos. Durante los días siguientes,
los encuentros con las criaturas se volvieron más frecuentes. Ximena descubrió que tenía reflejos y habilidades que nunca había explorado. Saltaba, esquivaba y reaccionaba con rapidez, pero siempre con la certeza de que Mateo estaba allí, cubriéndola, guiándola y asegurándose de que cada movimiento fuera seguro. La tensión del peligro los unía de una manera que iba más allá del miedo. Había confianza, respeto y un vínculo creciente que comenzaba a mezclarse con algo más profundo. Una noche, después de repeler un ataque particularmente intenso en los pasillos del sector técnico, se refugiaron en un módulo de mantenimiento abandonado. El silencio que los rodeaba estaba cargado de adrenalina, y el espacio reducido los obligaba a estar cerca. Ximena respiraba con dificultad, no solo por el esfuerzo físico, sino por la cercanía de Mateo, la calidez de su cuerpo y la intensidad de su mirada. Ximena, confía en tus instintos. No dudes de ti misma, le dijo Mateo, su voz firme pero cercana. La forma en que pronunció su nombre hizo que algo vibrara dentro de ella, mezclando el miedo con una confianza y una excitación que nunca había experimentado. Ella asintió, sintiendo que podía enfrentar cualquier cosa mientras él estuviera a su lado. Los ataques se intensificaban, pero también lo hacía su coordinación. Ximena y Mateo se movían como un solo organismo. Él anticipaba sus movimientos, ella seguía su guía y juntos lograban mantenerse un paso por delante de las criaturas. Cada enfrentamiento aumentaba su respeto mutuo y fortalecía la conexión que había comenzado bajo la luz de las estrellas. Al final de cada jornada, cuando el silencio volvía y podían finalmente descansar, Ximena comprendía algo que hasta entonces le había resultado imposible. Podía sentirse viva incluso en medio del peligro. Podía sentir miedo y, al mismo tiempo, seguridad, cariño y una chispa de deseo que crecía hacia Mateo. La amenaza que los rodeaba no solo había despertado su instinto de supervivencia, sino que también había encendido algo dentro de ella que no sabía cómo había estado dormido durante tanto tiempo. La estación, con sus luces parpadeantes y corredores interminables, seguía siendo un lugar frío y peligroso, pero Ximena ya no estaba sola. La presencia de Mateo transformaba cada momento de tensión en una oportunidad para confiar y descubrirse a sí misma. Y aunque no sabía qué tan grande sería la amenaza que enfrentaban, estaba segura de que juntos podían enfrentarlo todo, porque la soledad que la había definido durante años estaba desapareciendo lentamente, reemplazada por un vínculo que se estaba volviendo imposible de romper. Después de días enfrentando la amenaza invisible que recorría la estación, Ximena y Mateo se encontraban atrapados en un módulo de escape debido a un fallo en los sistemas de contención. La alarma sonaba intermitente, un zumbido agudo que hacía vibrar las paredes metálicas, y la luz roja de emergencia bañaba sus rostros en sombras inquietantes. La tensión era palpable, y cada sonido inesperado parecía acercar la amenaza a ellos. El espacio reducido los obligaba a estar cerca. Al principio, Ximena intentó mantener distancia, pero pronto se dio cuenta de que no podía moverse sin rozar a Mateo. Cada contacto accidental, cada roce de sus manos o brazos enviaba un calor inesperado por su cuerpo, mezclando miedo con una sensación que no entendía del todo. Su corazón latía con fuerza, y cada respiración compartida se sentía más intensa que cualquier enfrentamiento que habían tenido contra las criaturas. Mateo no la miraba de manera impertinente, sino con una concentración tranquila que hacía que Ximena quisiera hundirse en su presencia. Sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y algo más, algo que Ximena todavía no podía nombrar, pero que sentía en cada fibra de su ser. Cuando hablaba, su voz era un ancla en medio del caos. Ximena, mantente firme. Juntas podemos salir de esto. La cercanía los obligó a moverse juntos para asegurarse de que el módulo de escape no se desestabilizara. Cada movimiento era coordinado, instintivo. Sus manos se rozaban constantemente mientras manipulaban los controles, y cada contacto enviaba un escalofrío que Ximena no podía ignorar. Por primera vez, no quería apartarse de alguien que no fuera Mateo, aunque su mente le recordara que el peligro todavía los rodeaba. El silencio del módulo, interrumpido solo por el zumbido de los sistemas de emergencia y sus respiraciones entrecortadas, se volvió casi íntimo. Ximena se atrevió a mirarlo directamente, y en ese instante, algo cambió. Mateo sonrió levemente, no con ligereza, sino con la certeza de que entendía lo que estaba pasando entre ellos, un vínculo silencioso que no necesitaba palabras. El miedo que los rodeaba se mezclaba con una tensión que ardía en sus cuerpos. Cada vez que una alarma indicaba un fallo, cada vez que el módulo vibraba por un impacto en la estación, sus manos se encontraban, sus cuerpos se acercaban sin que ninguno de los dos lo planeara. Era un contacto que los calmaba, que los conectaba, que les daba fuerza para enfrentar lo desconocido. En un momento,
Cuando un movimiento inesperado del módulo los hizo tambalear, Mateo la sostuvo con firmeza, acercándola a su pecho. La calidez de su cuerpo, la seguridad de su abrazo, y la proximidad de su rostro hicieron que Ximena sintiera algo que no había sentido antes, un deseo mezclado con una seguridad absoluta. Su corazón latía con fuerza y, por un instante, el peligro externo se volvió secundario frente a la intensidad de su cercanía. Sin palabras, sus miradas se encontraron y se sostuvieron, cargadas de emociones que ninguna de las dos podía ignorar. El miedo seguía allí, pero también había un fuego que crecía entre ellos, un fuego que prometía protección, cercanía y algo más profundo, algo que Ximena empezaba a reconocer como deseo y afecto. Cuando finalmente lograron estabilizar el módulo y se sentaron uno frente al otro, respirando con dificultad, Ximena se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La adrenalina y la cercanía física habían creado un vínculo que iba más allá de la supervivencia. Mateo no era solo su aliado, era alguien que había atravesado su defensa silenciosa y que ahora ocupaba un espacio en su corazón que nadie más había tocado. El módulo seguía siendo pequeño, y la alarma continuaba sonando, pero Ximena ya no sentía soledad. Cada mirada, cada roce, cada palabra contenida entre ellos creaba una intimidad que era nueva y aterradora, pero también embriagadora. Por primera vez, podía imaginar un futuro en el que no solo sobreviviría, sino que también tendría a alguien a su lado, alguien que la veía, la protegía y la deseaba. Y mientras el módulo vibraba bajo la presión de la estación en alerta, Ximena comprendió que la cercanía que sentía con Mateo no solo la hacía sentir viva, sino que también la fortalecía para enfrentar cualquier peligro que viniera. Por primera vez, no estaba sola, y la idea de estar junto a alguien que la comprendía y la valoraba despertaba en ella una fuerza que no sabía que poseía. La estación estaba extrañamente silenciosa al amanecer, pero Ximena no podía relajarse. Algo había cambiado desde los últimos ataques, algo que olía a traición. Durante días había sentido que las criaturas que los acosaban no actuaban de manera aleatoria, que alguien manipulaba los eventos desde las sombras. Su instinto le decía que no era solo la estación la que estaba en peligro, sino ella misma. Mientras caminaban por los pasillos centrales, Mateo a su lado, un informante de los sistemas de vigilancia los esperaba con expresión grave. No son ataques naturales, dijo en voz baja. Alguien los controla. Y tus registros personales están en la lista de eliminación. Ximena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada uno de sus pasos había sido observado, cada movimiento registrado. Nadie había confiado en ella, pero ahora la amenaza era directa. Mateo la sostuvo del brazo y la miró con firmeza. No vamos a dejar que te dañen. Confía en mí, Ximena. Podemos descubrir quién está detrás de esto y detenerlo. Su voz era serena, pero cargada de determinación. Ximena asintió, sintiendo que sin importar lo que ocurriera, no estaba sola. La adrenalina corría por sus venas, mezclada con miedo, indignación y una chispa de algo que ella todavía no nombraba, confianza absoluta en Mateo. Pasaron horas investigando los registros de la estación, siguiendo pistas que parecían inconexas al principio. Cada descubrimiento aumentaba la gravedad de la situación. Los ataques eran estratégicos, diseñados para eliminar a los más vulnerables, y ella estaba en el centro del objetivo. La traición era clara. Alguien dentro de la estación estaba jugando con vidas humanas y alienígenas como si fueran fichas de un juego. Ximena sintió la rabia crecer dentro de sí, una furia que nunca había sentido con tanta claridad. Pero no era ciega ni descontrolada. Mateo permanecía a su lado, calmándola, guiándola, dándole la seguridad necesaria para canalizar su ira en acción. Podemos enfrentarlos, le dijo él, sus ojos encontrándose con los de ella. Juntos podemos ganar. Esa simple frase hizo que un calor inesperado la recorriera. No era solo confianza, era un vínculo que se había formado con cada gesto, cada mirada, cada roce accidental que había compartido con él. La tensión aumentó cuando descubrieron que la persona detrás de los ataques estaba mucho más cerca de lo que pensaban. Alguien que se movía entre ellos con apariencia de aliado, alguien que había planeado usar a Ximena como cebo. La revelación golpeó a Ximena con fuerza, pero la presencia de Mateo a su lado le dio un impulso de valor que no sabía que poseía. Su ira se convirtió en fuerza, y su miedo en determinación. Prepararon un plan para enfrentar la amenaza. Ximena y Mateo debían moverse como un solo equipo, anticipando cada movimiento, cubriéndose mutuamente. Cada acción, cada decisión, estaba cargada de tensión y peligro. La estación se había convertido en un laberinto mortal, y ellos eran los únicos que podían enfrentarlo con éxito. Cuando la primera emboscada ocurrió,
La coordinación entre ellos fue perfecta. Mateo cubría sus movimientos, y Ximena reaccionaba con rapidez y precisión. Cada golpe que daba, cada evasión, estaba calculada, pero también estaba impulsada por una fuerza que solo la indignación y el deseo de protegerse podían generar. Entre la adrenalina, el miedo y la cercanía constante, Ximena sintió que su vínculo con Mateo alcanzaba un nivel que iba más allá de la amistad. Había confianza, protección mutua y una atracción silenciosa pero intensa que los unía en medio del caos. Tras repeler la amenaza inicial, se refugiaron en un corredor seguro. La estación seguía latiendo con peligros ocultos, pero Ximena respiraba con menos tensión. Sabía que juntos podían enfrentar cualquier cosa. La traición la había marcado, pero no la había quebrado. Con Mateo a su lado, comprendió que no había peligro que pudiera destruir el vínculo que estaban formando. Mientras la luz tenue de los sistemas de emergencia iluminaba sus rostros, Ximena sostuvo la mirada de Mateo y por un instante todo el miedo desapareció. Estaban cansados, heridos en espíritu y cuerpo, pero no derrotados. La amenaza era real, la traición era evidente, pero la fuerza que surgía de su conexión les daba un poder inesperado. Por primera vez, Ximena se sintió capaz de enfrentarlo todo. No solo sobreviviría, sino que lucharía, y lo haría junto a alguien que la valoraba, la protegía y la veía como nadie más lo había hecho antes. La estación estaba llena de peligros, pero Ximena ya no estaba sola, y eso cambiaba todo. El corredor principal de la estación estaba envuelto en humo y luces parpadeantes, un escenario caótico donde el peligro parecía surgir de cada sombra. Las criaturas se movían con velocidad sobrenatural, atacando con precisión y brutalidad. Ximena y Mateo avanzaban juntos, esquivando golpes, cubriéndose mutuamente, comunicándose con miradas y gestos casi instintivos. Cada movimiento estaba cargado de adrenalina y tensión, pero también de una sincronía que solo podía nacer de la confianza absoluta. Ximena sentía que su cuerpo reaccionaba de manera que nunca antes había experimentado. Saltaba, rodaba, golpeaba con fuerza y precisión, y cada vez que una criatura caía, el miedo cedía paso a una mezcla de furia y determinación. Mateo estaba a su lado, observando sus movimientos y ajustando los suyos en perfecta coordinación. No necesitaban palabras, su conexión era más fuerte que cualquier instrucción verbal. En un momento crítico, una criatura emergió desde el techo, descendiendo con rapidez hacia ellos. Ximena esquivó justo a tiempo, y Mateo la impulsó hacia un lado, tomando el ataque sobre sí mismo con un golpe que desvió al enemigo. Sus cuerpos se rozaron durante la maniobra, y por un instante, Ximena sintió el calor de su cercanía mezclado con la adrenalina. No había lugar para el miedo individual, la única opción era actuar como uno solo. A medida que avanzaban por los corredores, las criaturas se volvían más agresivas y los traidores dentro de la estación se mostraban. Aliados falsos que habían sonreído y ofrecido ayuda antes, ahora atacaban con armas y estrategias calculadas. La sensación de traición era tan intensa como el peligro físico. Cada ataque requería reflejos rápidos, cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ximena y Mateo se encontraron atrapados en un cruce de pasillos, rodeados por criaturas y humanos manipulados por la mente de los traidores. Sin vacilar, se colocaron espalda con espalda. Ximena cubría un flanco con rapidez felina, mientras Mateo protegía el otro, bloqueando golpes y desviando ataques con una precisión que parecía coreografiada. Cada golpe que intercambiaban con el enemigo aumentaba la tensión y la sincronización entre ellos. La batalla no era solo física, era mental y emocional. Cada mirada compartida, cada roce accidental mientras se movían para esquivar un ataque, transmitía confianza y seguridad. Ximena comprendió que no solo luchaba por sobrevivir, sino por proteger al humano que la había visto como una reina desde el primer momento, que había roto su soledad con paciencia y respeto. Su fuerza se multiplicaba por la certeza de que Mateo estaba a su lado. En un momento de peligro extremo, una criatura cayó sobre Ximena desde un conducto lateral. Mateo reaccionó de inmediato, empujándola fuera de su trayectoria y tomando el golpe en su lugar. Ximena sintió un miedo que nunca había sentido antes, mezclado con una intensidad que la impulsó a luchar con más ferocidad. Cada golpe que daba, cada criatura que derrotaba, era un acto de protección, un gesto de amor silencioso que no necesitaba palabras para ser entendido. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, pero finalmente, las criaturas fueron derrotadas y los traidores neutralizados. La estación quedó en silencio, rota y humedecida por el esfuerzo, pero segura. Ximena respiraba con dificultad, cubierta de polvo y heridas menores,
y se permitió mirar a Mateo con una mezcla de gratitud, admiración y algo más profundo que aún no podía nombrar completamente. Él se acercó y sostuvo su rostro con cuidado, como si todo el caos que acababan de atravesar no existiera fuera de ese momento. Sus manos eran firmes y cálidas, y la mirada que le dirigía estaba llena de reconocimiento, respeto y algo más que Ximena sintió con claridad por primera vez: amor. Lo hicimos juntos, dijo Mateo con suavidad, apenas audible entre el silencio de la estación. Ximena asintió, con el corazón latiendo a 1000 por hora, consciente de que aquel momento no solo marcaba el fin de la batalla, sino también el nacimiento de un vínculo inquebrantable. La adrenalina se mezclaba con una calidez que recorría todo su cuerpo, y por primera vez en su vida, Ximena sintió que su fuerza, su valor y su corazón podían pertenecer a alguien que realmente la entendía y la apreciaba. Mientras la estación recuperaba lentamente su ritmo normal, Ximena comprendió algo fundamental: había dejado atrás la niña que se sentía invisible y temerosa. Ahora era una guerrera, capaz de luchar y sobrevivir, pero también capaz de amar y confiar en alguien. Y Mateo, que había estado a su lado en cada peligro, cada roce y cada mirada compartida, era la prueba viva de que incluso en los momentos más oscuros, alguien podía verla como una reina. El silencio que siguió a la batalla estaba lleno de promesas no dichas. Promesas de protección, de cuidado y de una cercanía que había sido forjada en el fuego del peligro y el miedo compartido. La estación seguía siendo un lugar frío y peligroso, pero Ximena ya no estaba sola, y eso lo cambiaba todo. El humo y los escombros de la estación se habían disipado lentamente, dejando tras de sí un silencio pesado, lleno de ecos de la batalla recién terminada. Ximena caminaba por los corredores con pasos firmes, su cuerpo cubierto de polvo y pequeñas heridas, pero con la cabeza erguida como nunca antes lo había hecho. La estación, que había sido un lugar de miedo y soledad, ahora parecía menos amenazante, porque ella ya no estaba sola. Mateo estaba a su lado, observándola con una mezcla de orgullo y ternura. Su presencia constante le daba la certeza de que no habría más sombras que la acecharan sin protección. Cada mirada que cruzaban transmitía más que palabras. Había comprensión, respeto, confianza y un vínculo profundo que se había forjado en medio del peligro y la incertidumbre. Al llegar al puente de control, Ximena se detuvo y respiró hondo. La estación estaba segura por primera vez en mucho tiempo, pero lo que sentía dentro de ella era más poderoso que cualquier triunfo técnico. La batalla no solo había demostrado su fuerza física, sino también su capacidad de liderazgo y decisión. Había dejado atrás a la niña que se sentía invisible, que se escondía de todos, y ahora era una guerrera, una reina de su propia vida y de su destino. Mateo se acercó y tomó su mano. La presión de sus dedos era firme, reconfortante, y en ese contacto simple y silencioso, Ximena sintió toda la seguridad y el afecto que había estado buscando sin saberlo. No había palabras suficientes para expresar todo lo que había ocurrido, pero no hacía falta. Sus ojos se encontraron y ella comprendió que, finalmente, estaba completamente vista, completamente aceptada y completamente amada. Caminando juntos hacia la plataforma de observación, donde las estrellas iluminaban la estación con su luz fría y brillante, Ximena se permitió sonreír por primera vez en años. La belleza del universo nunca le había parecido tan cercana ni tan real. Mateo se detuvo a su lado y extendió su brazo, invitándola a caminar juntos frente a la inmensidad del espacio. Ella tomó su mano sin dudarlo, sintiendo que cada roce, cada contacto, era una promesa silenciosa de protección y cercanía. Gracias por no dejarme sola, susurró Ximena, su voz apenas audible, pero cargada de emoción. Mateo le sonrió y la abrazó con suavidad, como si el mundo entero desapareciera a su alrededor. No había miedo, no había amenazas, solo ellos y la certeza de que habían sobrevivido juntos a todo. Con cada minuto que pasaba, la conexión entre ellos se profundizaba. Ximena se sentía segura para ser ella misma, para mostrar su vulnerabilidad y su fuerza al mismo tiempo. Comprendió que no necesitaba esconder nada, que su valor no dependía de la aprobación de los demás, sino de su propia determinación y del apoyo de alguien que la veía tal como era. Mientras la estación se calmaba, Ximena y Mateo permanecieron abrazados, observando las estrellas y dejando que la tranquilidad llenara cada rincón de su ser. La estación seguía siendo un lugar lleno de historia, peligro y retos, pero ahora era también un lugar donde podían construir su propio futuro. Por primera vez, Ximena se permitió imaginar días tranquilos, risas compartidas, miradas cómplices y momentos de calma junto a Mateo. La soledad que la había acompañado durante tanto tiempo se había disipado, reemplazada por una sensación de pertenencia, amor y esperanza. No había nada que temer mientras estuvieran juntos. Finalmente,
Se apartaron solo lo suficiente para mirarse los ojos, sonriendo con la certeza de que lo que sentían era mutuo y profundo. Mateo tomó su rostro entre sus manos y la besó suavemente, un beso que llevaba toda la promesa de los días difíciles que habían superado y de los que vendrían. Ximena respondió con la misma intensidad, sintiendo que cada latido de su corazón estaba sincronizado con el de él. En ese instante, la estación, el peligro y el pasado se desvanecieron. Solo quedaban ellos, juntos, fuertes y felices. Ximena, que había sido invisible y temerosa, ahora era una reina guerrera, amada y segura. Y Mateo, que la había visto y sostenido desde el primer momento, estaba allí para quedarse, compartiendo cada triunfo, cada miedo y cada alegría. La luz de las estrellas los rodeaba mientras se abrazaban en silencio, dejando que la paz y la felicidad llenaran cada rincón de sus corazones. La estación había sido conquistada por ellos, pero lo más importante era que Ximena había conquistado su propio destino, y al hacerlo, había encontrado el amor verdadero junto a alguien que la valoraba por completo. Era el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de esperanza, fuerza y amor. La soledad había terminado, y en su lugar brillaba la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa, porque ahora eran uno solo en cuerpo, mente y corazón.